Amigos, ya está con nosotros nuestros primeros invitados. Tenemos aquí a la licenciada Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional. La acompaña también la licenciada Ivy Solís Valdés. Vamos a conversar con ambas sobre esta implementación de la ley 129 del año pasado, que tiene que ver con ese registro de beneficiarios finales en Panamá. Como todos saben, hemos hablado en innumerables veces y ocasiones con la licenciada Olga sobre que siempre Panamá como país está, como quien dice, en estas listas, la lista famosa de la GAFI, precisamente por el incumplimiento quizás en ciertas medidas que se nos ponen o se nos exigen para la lucha frontal contra el blanqueo de capitales. No obstante, se logró esta aprobación de la ley. Sin embargo, al día de hoy no vemos su implementación. Bienvenida a ambas. Qué gusto tenerla aquí. Feliz tarde para la licenciada Olga. Empiezo con usted. Cuéntenos un poco para hacer esa docencia, porque quizás los oyentes se preguntarán, pero a ver, ¿qué es esto del registro de beneficiarios finales en Panamá? ¿Cuál es su impacto? ¿De qué nos sirve? Y queremos aprovechar su presencia, licenciada, para ser pues parte de esa docencia que acostumbramos con esta audiencia. Bienvenida. Si nos ayuda con el micrófono. Perdón, de nuevo, hablando sola. Gracias, buenas tardes, gracias Edna. Hola John, muchísimas gracias a Radio Panamá por recibirnos y poder hablar de este tema, que es un tema muy importante. Sin embargo, no es un tema que ocupa ni primeras planas, ni reportajes especiales con música de terror en la parte de atrás del reportaje, porque no parece haber una correlación directa entre el bien común y lo que el país necesita y este tema, pero la hay y es directa. Y yo comenzaría contestando tu pregunta al revés. ¿Para qué nos sirve esto? En este momento de la historia del país, frente a la pandemia y sus necesidades, frente a 14 meses de un estado de excepción, donde no tenemos los controles ni previos ni posteriores normales en las contrataciones públicas, habiendo adquirido, y parece que vamos a adquirir más, 9.000 millones de deuda pública, y el ministro Alexander dijo hace semana y media que vamos a adquirir, entendí que 2.000 millones más de deuda pública. Saber quiénes son los verdaderos dueños y quiénes controlan las empresas que están recibiendo esos dineros es tan importante como saber para qué se están destinando los dineros. El tema de los beneficiarios finales tiene toda una estela que está combinada con los Panama Papers, está combinada con haber sido y ser una legislación donde se pueden generar o crear sociedades anónimas fácilmente, donde hay abanderamientos de naves o la bandera de conveniencia, y lo que era hasta hace muchos años, porque hace muchos años ya no es, un centro bancario internacional de conveniencia, por así decirlo. Y en realidad de lo que se trata, por el tema de hacer docencia, es poder tener un registro donde se verifique cuándo se necesite, y solamente ciertas autoridades, no todo el mundo, porque así es la ley que se pasó en Panamá, quiénes son los que de verdad controlan una persona jurídica, quiénes son los dueños verdaderos, quiénes reciben al final del día los beneficios o los fondos que esa compañía maneje o adquiera. Y eso es importante en muchos campos. Tú mencionaste el blanqueo de capitales, que es uno de los primeros, pero también deberíamos mencionar cómo hay todo un tema con cuál es el impacto hacia afuera, hacia lo internacional, hacia nosotros, hacia otros países hacia nosotros. Pero solo con ver lo que pasa adentro, solo con ver, por ejemplo, el complejo entramado del caso Odebrecht, o el complejo entramado de Blue Apple y de New Business, ahí vemos cientos, no docenas, cientos de sociedades anónimas que fueron usadas de una forma que, si hubiera habido manera en el proceso de al momento de las contrataciones, por ejemplo, de saber quién era el dueño verdadero detrás de una sociedad, no estoy diciendo que se hubiera podido evitar el crimen, pero se hubiera podido generar otro tipo de actuación. No como ahora, que siempre estamos corriendo detrás del tren que ya partió del andén, y estamos siempre persiguiendo los casos después que se dieron. En cuanto a la ley específica, ahí voy a
quiero que por favor Ivy, que ha sido nuestra investigadora junto con el doctor Carlos Barzallo, en este documento que hemos publicado en nuestro sitio web, que es www.libertadciudadana.org, hemos publicado bajo el hashtag que no se puedan esconder, hemos publicado un estudio donde hacemos un análisis de todos los requerimientos que a Panamá le han hecho con relación a la persecución del crimen organizado y la comparación de nuestro registro con otras legislaciones pertinentes y qué en realidad podemos esperar de esto. Ivy. Buenas tardes, Edna, John, buenas tardes, Olga. Gracias por invitarme hoy a su programa y nuevamente a Olga y a Fundación para la Libertad Ciudadana por invitarme a ser parte de este proyecto. Bueno, el estudio que presentamos la semana pasada, como bien dijo Olga, se trata de un estudio comparativo más que nada de la implementación del registro de beneficiarios finales que se ha dado en otros países que nosotros consideramos relevantes para el caso de Panamá. Ya sea por la cercanía comercial estratégica que tienen con esos países o por la trayectoria de estos países en la prestación de servicios financieros. De igual manera, vimos países que mantienen registros que ya están implementados, que son públicos, que están funcionando y que han tenido alta puntuación del GAFI. Y bueno, de este estudio hemos recopilado algunas recomendaciones o lo que nosotros hemos considerado buenas prácticas que se podrían implementar en Panamá y viendo la diferencia entre la manera en que ha sido implementado en estos países y cómo se pretende implementar en Panamá, porque como bien dijo Olga, la ley ya se promulgó hace un año y tanto, todavía no se ha implementado y recientemente, hace un par de días, inclusive se presentó un proyecto para modificación de esta ley. Ivy, cuéntanos al respecto de esa sugerencia que se está dando en cuanto a cómo debe ser en Panamá implementada esta ley y sobre todo las sanciones, si así se quiere, sobre aquellas personas que deben estar manteniendo alimentada esa base de datos precisamente para alimentarla, actualizarla y que se tenga ese registro tal y como se requiere para los efectos precisamente de que la ley cumpla su propósito para lo cual fue creada. Sí, este tema siento yo que es un poquito delicado en el caso de Panamá, simplemente porque las buenas prácticas que nosotros hemos identificado han sido algunos de los temas en los que Panamá pues ha sido un poco reacio a implementar, que es, por ejemplo, el tema de la prohibición de directores nominales y accionistas nominales de igual manera, la prohibición de acciones al portador, que como sabemos en Panamá ya hay leyes con respecto a las acciones al portador y su custodia, pero no están prohibidas. También, pues, el tema de aumentar el tiempo en que los sujetos obligados deben resguardar la información luego que terminan la relación con las relaciones comerciales con los clientes. Y definitivamente lo último que mencionaste sobre las sanciones a las personas o a los sujetos obligados, específicamente a los agentes residentes, que somos quienes estamos obligados o quienes nos vamos a ver obligados a alimentar este registro con la información de las sociedades que manejamos. Hemos visto que los países o las jurisdicciones que tienen mayor puntuación del GAFI con respecto al tema de los beneficiarios finales o la recomendación 24, las sanciones que implementan estos países son directamente a las empresas, no a los sujetos obligados. Entonces eso es un tema que considero yo que es importante que se vea o que se analice en Panamá, porque lo cierto es que si bien yo me he dedicado, no quiero decirlo tan como a favor de todo el tema de la GAFI, porque no es así. Como abogada también me veo afectada y me preocupa. Sí es necesario que se analice este tema porque básicamente a los abogados nos están atacando cada vez más y yo siento que realmente no se está viendo un poco más allá. Además también, pues, la promoción de recursos oficiales para facilitar la información y la verificación de esta información que los sujetos obligados puedan encontrar en sus procesos de debida diligencia. John. Buenas tardes.
solo para entender, y me pongo un poco en los zapatos del oyente, ¿qué pasa ahora con los requerimientos que las autoridades, por ejemplo, le pidan información específica a la superintendencia de bancos versus una vez que se implemente la ley? Porque leía, por ejemplo, que una vez la misma simplemente hay 7 días hábiles cumpliendo con todos los requisitos de manera estricta. ¿Qué pasa ahora versus lo que sucedería con la implementación de la ley? Bueno, ese tema todavía no lo tenemos muy claro porque, como comenté hace un rato, ya se está proponiendo unas reformas a esta ley que ni siquiera ha sido implementada. Y de hecho, ese tema del plazo de 7 días hábiles que tienen las autoridades para presentar esta información ha sido cambiado en el proyecto de ley y se ha establecido que quiere que esta información se comparta de manera oportuna. O sea, que ni siquiera da un plazo específico para que esta información sea compartida. Y como ya hemos visto que se ha dado a lo largo de todo este tiempo, pues lo preocupante es que el compartir esta información, en vez de ser más eficiente y ágil, se va a hacer mucho más tardado de lo que ha venido siendo. Eso es realmente la preocupación que veo yo con respecto a ese tema con el proyecto de ley. Olga, importante la explicación con relación a qué pueden ustedes estar pensando que ha quedado o se está estableciendo en el camino para no avanzar. La licenciada Ivy habla precisamente de quizás ese ataque a lo que es el gremio de abogados en cuanto, sí, a la obligación de brindar información relacionada con los beneficiarios finales, pero a ver, ¿qué ha pasado en el camino? Ahora se está pretendiendo hacer modificaciones a la misma, no hay leyes perfectas, pero ¿por qué no avanzar por lo menos en el cumplimiento de la implementación luego de que esto es una recomendación del GAFI, entiendo yo, en su momento? Bueno, Edna, ahí le estás pegando a la cabeza del clavo en el centro, porque no hay una explicación muy clara. Es decir, la pandemia ha generado demoras en todo y ha atrasado los plazos y ha cambiado los planes de todos en todos los sectores. No solo el sector público, el sector privado, todos nos hemos visto abocados a cambios inmediatos. En el sector público, adicionalmente a lo que todos conocemos, también se ha dado, y ha sido muy obvio además, porque en estas semanas lo hemos estado viendo en vivo y a todo color en la Asamblea, se ha dado el tema de lo que se presupuestó, lo que se ejecutó y lo que se está haciendo. Ha habido distintas declaraciones por parte de la ahora llamada superintendencia de los sujetos no regulados, del propio MEF en cuanto a la implementación de la ley y de las dificultades que puedan tener o puedan en el momento de desarrollar el instrumento tecnológico con que lo van a llevar. Yo, desde la Fundación, uno de los aportes que a nosotros nos ha interesado tanto hacer este estudio y llevar este tema es el tema de poner data a disposición de la ciudadanía que va más allá de los intereses de cada grupo económico que se ve afectado con esto. Y bueno, yo también soy abogada y en la Fundación hay múltiples personas abogadas y hay múltiples personas de otras profesiones, pero cuando nosotros vemos los sectores económicos que dan este tipo de servicios, que se pueden ver afectados y que ya están afectados de los Panama Papers, y hoy escuchamos ese discurso de que la tienen contra Panamá, esto es, tú sabes, el discurso aquel un poco, hasta, no sé, como un poco infantil, que pienso yo que es un argumento a veces de que nos envidian y que la realidad es que desde el año 2000 Panamá está recibiendo advertencias de que nuestra legislación y nuestra forma de implementación no estaba al día con lo que tenía que moverse en el plano internacional para ser un país que pertenece al conjunto de países que están tratando de evitar el crimen organizado. Al mismo tiempo que el crimen organizado en todas sus formas, incluyendo la corrupción como crimen, antes no se incluía, pero la corrupción es hoy en día parte esencial de los temas del crimen organizado. Así como ellos se mueven tecnológicamente, avanzan, los estados que no se puedan mover tecnológicamente hacia la transparencia de la información se quedan atrás. Yo no tengo el número exacto, pero hay un número enorme de asistencias judiciales que Panamá nunca ha podido contestar ni ha podido cooperar. Y la pregunta
específica tuya, ¿qué pasó desde que se aprueba la ley en marzo de 2020 y estábamos recién incluidos en la lista gris europea y llegan todas las regulaciones y nuevamente fracasamos de alguna manera la visita y la revisión? Se pasa la ley y hacemos algo que hemos hecho numerosas veces antes. Pasar el marco normativo, tener la ley, pero luego quedarnos cortos en la implementación o simplemente no implementar. Y ya te digo, nos ha pasado un año de pandemia, puede haber 1000 razones, digamos, legítimas, pero esto es como en la escuela cuando tú tienes el clásico niño que nunca entrega la tarea y siempre tiene una excusa diferente. Bueno, llegó el momento en que no podemos decir, maestra, el perro se comió la tarea y por eso no la traje, porque son 20 años de advertencias y 20 años, y quizás la palabra advertencia no es la mejor palabra, pero son 20 años de metas técnicas a las que deberíamos llegar para poder perseguir el crimen organizado y todo lo que está alrededor de eso. Lo que pasa es que tenemos una tolerancia grande a pensar que esta vocación de internacionalidad que tiene Panamá tiene siempre que ser ejercida de esta forma, y hay formas transparentes de ejercerla. ¿Cuál es la posición, Olga Ivy, de la superintendencia? Porque entiendo que ellos son la autoridad regente, los que tienen que tomar esas medidas pertinentes para el cumplimiento, la administración y el registro de los agentes residentes. E incluso tienen un periodo según lo que se establece en la ley. ¿Qué dicen ellos con respecto a que al día de hoy no se ha avanzado? Bueno, hasta ahora no tenemos esa información. Esa también es una de las críticas que se ha hecho constantemente a Panamá. Ellos son pues una autoridad que ha sido creada de manera, en un tiempo bastante reciente, y la verdad es que han tenido, por decirlo de alguna manera, una posición un poco pasiva con respecto a su antecesora, que era la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados No Financieros. Este cambio a esta superintendencia, realmente no tenemos información clara de por qué se dio, porque con la creación de esta autoridad o de esta entidad, la exposición de motivos no nos da luces de por qué se hizo de esta manera o cuál es la diferencia con la entidad que existía anteriormente, más allá de darle presupuesto y autonomía, porque tiene básicamente las mismas funciones e inclusive anteriormente también podían sancionar. La página que ellos mantienen ahora, por lo menos en su sitio web, no tiene información, no conocemos cuál es su posición, como bien dices tú, con respecto a esto. Solamente nos queda asumir o presumir que debido a los retrasos usuales que se han dado por el tema de la pandemia, esto no ha sido implementado. Más allá de eso, no sabríamos qué otros motivos hay para que esto haya sido de esta manera. A mí me gustaría añadir un tema que poco tocamos, que tiene que ver, que también nuevamente no parece estar directamente relacionado con los beneficiarios finales, pero lo está. Y son 3 temas que a nivel mundial, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo hoy día el Fondo Monetario Internacional, lo está diciendo el Banco Mundial, lo está diciendo la OECD. Y es que hay 3 aspectos donde poder conocer los beneficiarios finales es vital en el tiempo de pandemia y pospandemia. Uno de ellos, por supuesto, las contrataciones públicas, para evitar que los dineros del Estado, los dineros que deben ser dedicados a la recuperación y enfrentar la crisis sean desviados hacia otras partes. El seguimiento de la ayuda financiera, el tema de la inyección de billones y billones de dólares a través de préstamos y deuda pública, que mucha de esa deuda pública va a ser destinada a paquetes de ayuda financiera y estímulo económico y protección salarial. Si no hay un seguimiento eficaz y no hay una verdadera transparencia de quién lo está recibiendo, perfectamente ocurre el riesgo de ser desviados a la corrupción o a la mala gestión, en lugar de verdad que nos ayude a la resiliencia económica y nos ayude a salir de la crisis económica, psicológica y social, todo lo que es más allá de la salud que ha traído la pandemia. Y por último, el tema de atraer la inversión. Qué bueno que vas a tener aquí invitado a la persona encargada con ese tema, porque organizaciones mundiales, nuevamente, esto lo estoy leyendo de un análisis del World Justice Project,
Dice, a medida que la atención se centra en la recuperación económica pospandémica, los gobiernos tratarán, por supuesto, de atraer inversiones a sus países. Esto no es nada más Panamá, todos los gobiernos. Lo que pasa es que los gobiernos inversionistas quieren que se les garantice que habrá normas de gobernanza verificables en los lugares donde van a invertir su dinero. La falta de transparencia en la propiedad de beneficiarios finales está calificado como un factor de riesgo clave en los países donde se quiere tener inversión. Una de las razones por las que nos bajaron de grado, una de las razones por las cuales la inversión en Panamá se ha hecho más difícil y más costosa es precisamente la opacidad en el tema de los beneficiarios finales, porque eso aumenta el riesgo. Al aumentar el riesgo, les cuesta mucha plata a un banco internacional trabajar en Panamá si se sabe que en Panamá cualquiera va a poder, no, y vamos a entrar a ese tema que nuevamente salen todos los violines y todos los pianos y todos los bandoneones que narran el tango de pobrecito Panamá, pero la realidad es que esta opacidad nos cuesta. Si nosotros queremos tener un mejor grado de inversión, tenemos que entrar al mundo de la transparencia. Y te doy un ejemplo. Costa Rica, Colombia, las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, por decir legislaciones pertinentes del área. Y ahora los Estados Unidos, ¿por qué los Estados Unidos se abocó rápidamente en medio de la pandemia el año pasado, en los últimos meses, a pasar una ley de este tipo y ya la están implementando? Porque ellos tienen que poder generar, traer esos fondos. Y se dieron cuenta que en la pandemia ni los Estados Unidos quedó libre de la corrupción que traen las empresas fantasmas en la pandemia. Entonces, al final, aquí hay un tema que se está juntando nuevamente, no es muy obvio. Yo sé que es técnico, agradezco enormemente, Edna, que quieras hablar de esto con nosotros, porque no es un tema de primeras planas y no es un tema, pero Claro. es tan importante. Debajo de esto hay tanto, puede generar tanto impacto positivo para el país como negativo para el país. Yo, me queda un minuto, no sé si John tienes alguna otra pregunta o aporte al respecto del tema que estamos tratando. Adelante, adelante. Sí, bueno, yo simplemente agradecerle a Olga, porque sí, ya se nos fue el tiempo, pero ofrecerle este espacio cuando guste para seguir hablando del tema, porque sí me parece importante todo lo que representa un beneficio para nuestro país. Por supuesto, las puertas abiertas de este espacio siempre, Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional, al igual que la licenciada Ivy Solís Valdés, a quienes les agradezco su tiempo y haberse tomado esa disponibilidad de explicarle a esta docencia sobre esta ley y la importancia y ese impacto positivo que tendrá para nuestro país. Seguiremos hablando del tema, como vaya avanzando las modificaciones. Feliz tarde. Gracias, Edna. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Ivy. Linda tarde. Gracias igualmente.